En este vídeo vamos a completar la colección Comida para escarabajo. Tendremos que viajar al dominio de Kurna utilizando el punto de ruta del campamento aliado y tendremos que llegar hasta la zona del frente occidental. Para llegar a esta zona simplemente tendremos que ir todo recto y utilizar las puertas de las enredaderas. Aquí seguimos todo recto. Cuando lleguemos a esta zona veremos que tenemos bastantes eventos activos, pero solamente nos va a interesar uno, en el que vamos a conseguir el escarabajo de la plaga vivo. Para ello vamos a necesitar utilizar la montura. Con ayuda de ella vamos a pisotear todos los insectos. Tendremos que hacer este evento hasta terminarlo por completo. Y una vez que lo hayamos terminado, ya obtendremos el objeto. Ahora vamos a viajar hasta el mapa de la desolación, utilizando el punto de ruta del camino de Chacal de Arena. Vamos a ir hasta esta zona. Aquí lo que vamos a encontrarnos es un montón de sierpes Yunundu, y donde vamos a conseguir el licor de Yunundu. Hay varios sitios donde vamos a poder encontrar estas sierpes, pero esta es una de las zonas más fáciles que he visto para poder enseñar. Vamos a necesitar atraer a las Yunundu hasta nuestra zona, ya que si nos acercamos demasiado tendremos un debufo. Ya veis que a pesar de ser un rango veterano, la vida baja rápidamente. Y cuando le hayamos vencido, ya obtendremos el objeto. Para conseguir la luciferina del desierto tendremos que volver al mapa del dominio de Kurna y tendremos que utilizar el punto de ruta de territorios Apizmic. Vamos a necesitar completar el corazón, ayuda a la tribu Heket en estos momentos de máximo peligro. Cuando hayamos completado el corazón, tendremos que volver al punto de ruta y hablar con Milim. Y veremos que tenemos la luciferina del desierto, que nos costará 50 esquirlas inscritas. Estas esquirlas las tendremos que conseguir previamente en este mapa. Para conseguir la baba de sierpe gélida tendremos que utilizar el punto de ruta del campamento aliado. Y tendremos que ir hasta la charca de Entuca. Hay distintas maneras de llegar hasta este punto. Yo os voy a enseñar una de ellas. Vamos por este camino todo recto. Seguimos por aquí. En esta parte vamos a tener que cambiarnos al saltarín. Y ya estamos en la charca. Vamos hasta la zona de agua. Y aquí vamos a encontrar una fisura. Vamos a tener que nadar hacia abajo. Y aquí tenemos una sierpe de cueva. Este enemigo es el que nos va a dar la baba de sierpe gélida. Tendremos que vencerle. Y cuando le hayamos vencido, obtendremos el objeto. Ya que estamos en esta zona os voy a enseñar unos logros que podemos conseguir. Vamos a tener que seguir nadando hacia abajo.
Cuando lleguemos a ciertas zonas, iremos descubriendo parte del mapa. Y aquí encontramos el punto de reflexión. Nada más acercarnos a este punto, conseguiremos un logro. Y si obtenemos el punto de dominio, conseguiremos otro logro más. Ahora vamos a conseguir la baba de escarabajo saludable. Para ello tendremos que viajar a los páramos argentos utilizando el punto de ruta de campamento de terminación. Tendremos que utilizar los túneles de Screed. Tendremos que ir a este túnel que nos llevará a este otro de aquí arriba. Y desde allí iremos a la zona en donde sale el escarabajo alfa. En el caso de que los túneles estén cerrados, tendremos que hacer un evento en los páramos argentos del noreste. Hay una zona allí, que es en la parte derecha, en donde encontraremos bastantes Screed. Y hasta que ese evento no se complete, no se abrirán los túneles. En el mapa hay varios túneles, pero no todos nos van a servir. Tenemos que ir al correcto, ya que si no utilizamos el adecuado, podemos aparecer en un sitio que no deseamos. Los túneles se abren de forma temporal, por lo que si veis que están abiertos, intentar utilizarlos lo más rápido posible para que no se cierren. Entramos aquí en el túnel y veis que hemos aparecido justo en el punto. Ahora tenemos que ir a la zona en donde vamos a encontrar al escarabajo alfa. Este escarabajo aparece cada cierto tiempo, así que si no está, habrá que esperar hasta que vuelva a aparecer. Ya casi hemos llegado a la zona en donde aparece el escarabajo. El escarabajo es un rango campeón, así que nos va a costar un poco vencerle. Cuando le hayamos vencido, conseguiremos el objeto. Ahora viajaremos hasta Colinas Kessex, utilizando el punto de ruta de Viazano. Aquí vamos a conseguir la yema de araña tóxica. La araña aparece justo en el punto de ruta, así que no vamos a tener ningún problema para poder encontrarla. Cuando la hayamos vencido, nos dará el objeto. Ahora volveremos al dominio de Kurna utilizando el punto de ruta del campamento aliado. Vamos a conseguir el huevo de escarabajo de la plaga. Para ello tendremos que ir a esta zona en donde sale un evento. Existen unos portales que nos pueden llevar hasta esta zona, pero a veces no funcionan. Así que lo más seguro es que tengáis que ir con la montura. Tendremos que seguir todo el evento hasta llegar a la parte en concreto que nos interesa, que es donde vamos a conseguir el huevo de escarabajo de la plaga. Vamos a tener que vencer a este rango campeón. Y después aparecerá el evento que necesitamos. Aquí lo que vamos a tener que hacer es destruir los experimentos de la plaga. Y con ello conseguiremos el objeto para nuestra colección. Y ya solo nos falta la última parte. La cena está lista. Tendremos que volver al campamento aliado. Ahora sí que vamos a conseguir la montura de forma definitiva. Subimos por las escaleras y encontraremos a Pity en una esquina. Hablamos con Pity. Y con esto ya hemos conseguido la montura del escarabajo. Ya podemos disfrutar de esta montura todas las veces que queramos. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y recordad que podéis encontrarme en las redes sociales. También podéis visitar el blog en el que pongo de vez en cuando artículos muy interesantes. Pues esto es lo que os quería comentar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.